A ver. Ajá. Sí, listo, ya se ve. A ver, voy a poner esto por acá para que pueda ver las personas que van ingresando. Ok, a ver, entonces, listo, empecemos, estimados alumnos. Ya 3 minutos después de las 10:50. Es una antepenúltima clase, solamente faltarían 2 teorías y se acaba el ciclo. La siguiente semana sería crisis hiperglicémica, pensando principalmente en cetoacidosis diabética. Y la última, ¿no? Hipoglicemia. ¿Ya? Y de ahí se acaba ya todo en este caso, ¿ya? Ah, ok, sí, gracias, gracias. Sí, vamos a... Me estaba olvidando, muchas gracias. Se va a tener que grabar, ok. Solamente había tomado pantallazo para demostrarle a la universidad. Gracias. Ahora sí está grabándose. Entonces, a ver, empecemos, ¿ya? Diagnóstico y manejo inicial, ¿ya? De sepsis y shock séptico, ¿ya? Bien, listo. Lo que les traigo es de la última información de la campaña Sobreviviendo a la sepsis, lo cual es correcto como lo pone. Más que todo, si es que ustedes van a ser intensivistas, eso lo van a ver fluidamente, continuamente, más que yo. Inclusive su manejo debe ser más fino que el mío. Me pongo ante eso. Pero ante ustedes quiero demostrar de que esta enfermedad es muy agresiva, muy mortal, razón por la cual se tiene que detectar a tiempo, oportunamente, inclusive en el tratamiento, ¿ya? Pero entonces, a ver, sigamos avanzando. Quizás un poco nutrido, tupido esta información, pero bueno, mi comentario puede valer. Es una disfunción orgánica, potencialmente mortal, como se le ha puesto, ¿no? Por lo siguiente, por una respuesta descontrolada de nuestro sistema inmunológico. O sea, como decir, nos ingresa, si me permiten, una bacteria nada más, y nuestro organismo reacciona como si fuese una tremenda cantidad, ¿no? Apagarlo, por así decirlo, este sistema inmunológico, controlarlo, esta gran cantidad de actividad antiinflamatoria o proinflamatoria, ese es el problema, ¿ya? Entonces, entonces deben de reconocerlo. Pero que si lastimosamente empieza ya a comprometer el sistema cardiovascular, el sistema hemodinámico, empieza a avanzar a un estado de choque o shock, ¿no? Y como partimos de sepsis, ¿no? Antes se partía de otros, ¿no? De sepsis grave, bacteremia, ¿no? Pero ahora solamente tenemos sepsis y shock séptico, según esta última formación del 2021. Cada 5 años se reúnen los expertos, ¿no? Entonces, quizás para todavía el próximo año tendremos nueva información, ¿no? Pero entonces, sepsis y shock séptico afecta a millones de personas, por favor, en todo el mundo, en el ámbito nacional también, bastante. Y eso tienen que por eso tener bastante consideración. Razón por la cual les pongo la identificación de forma temprana, detectarlo a tiempo, ya que se trae en la siguiente práctica, seguro con el full code sobre este tema, es importante. Inclusive el manejo inicial de forma correcta. Pero como siempre se dice, el tratamiento viene después del diagnóstico, no puede ser al revés. Entonces, disculpen, es una imagen en inglés, 2013, bueno, un poco antiguo, pero creo que demuestra lo que quiero decirles, o si no, lo voy a comentar lo más resaltable. En la parte superior pueden ver una franja, una línea de color rojo, donde dice que es la respuesta proinflamatoria, ¿no? A favor de la inflamación. Y en la parte de abajo, azul, dice que es la respuesta antiinflamatoria, ¿no? Entonces, del lado izquierdo, pueden ver una célula. Un ratito voy a mover esto, que no puedo ver ahora sí. ¿Ya? Donde se ve en la parte superior, disculpen en inglés, ¿no? Factores de patogenicidad, ¿no? Puede ser la carga que viene, o sea, la cantidad, la virulencia, con qué cepas viene en este caso, ¿no? Y si bien, bueno, asociado a algún tipo de patrones moleculares, que quizás eso también debe de contribuir. O sea, depende de la carga, depende de la virulencia con que ingresa a nuestro sistema inmunológico. Y además, en la parte inferior, ¿ya? Los factores del huésped, del cuerpo al cual ha sido invadido por este germen, ¿no? Puede ser por carga genética,
cuestiones ambientales, la edad. No es lo mismo, respetuosamente, ¿no?, que le afecte a uno de ustedes a que le afectara, digamos, una persona de la tercera o cuarta edad. Su sistema inmunológico, como quizás habrán escuchado en otros docentes, existe la inmunosencia. Eso quiere decir que nuestro sistema inmunológico no necesariamente está activo durante toda nuestra vida, ¿no? Lastimosamente, por así decirlo, también envejece. Y por lo tanto, su actividad de protección quizás no va a estar de forma correcta, ¿ya? Y si tuviese algunas enfermedades, ¿no?, que puede estar contribuyéndolo más todavía, ¿no? Quizás problemas, para dar unos nombres, ¿no?, diabetes, hipertensión arterial, ¿no? Entonces, a tener eso en consideración, ¿no? Y bueno, lo pone a la parte final, ¿no?, que lo que es medicamentos, ¿no? Entonces, como pueden ver en la parte superior de color rojo, ¿no?, ahí se ve, ¿no?, cómo se empieza toda una respuesta proinflamatoria en el organismo, ¿no?, como la citoquina, las proteasas, las partes reactivas al oxígeno, ¿no? Entonces empiezan, ¿no?, los complementos, empiezan poco a poco todo, ¿no?, a generar una activación, ¿no?, contra las células, y que, como dice ahí en el extremo de color rojo, ¿no?, produce la muerte o la necrosis de la célula. Empieza a destruir, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos un poco de inmunología y sabemos que seguro el germen está dentro de la célula o ha sido alterado esta célula por cuestiones virales, entonces va a tener que ser destruido. Pero entonces en la parte inferior, ¿no?, lo que está mencionando es de que cómo hay que controlarlo eso, por nuestro sistema hipotalámico hipoficiario, ¿no?, como lo ponen ahí, por nuestras propias células inmunes, que estas células T de taza o B de bueno se han sido activadas, ahora tendrán que desactivarse, morir posiblemente, apoptosis, como lo pone ahí, ¿no? Para que todo lo que son estas citoquinas antiinflamatorias, ¿no?, puedan tener algún tipo de regularización, ¿no? Pero como se le dijo de forma inicial en el concepto, lo que está pasando acá es de que la parte roja, la parte superior, está avanzando y la parte inferior no está controlando, sea por esos factores que están en inglés del lado izquierdo, ¿no? Entonces eso. Y como pueden ver, ahora todo es de color rojo. Ya no está el color azul. Es cuando esto ha avanzado en lo que es en relación a la fisiopatología de la sepsis, ¿no? Entonces, estas células que producen apoptosis, que producen necrosis, ¿no?, que producen la muerte celular, se quedan activos y siguen generando microlesiones, microdaño. Entonces, a lo que principalmente empieza a afectar son a los vasos sanguíneos, a la parte interna, el endotelio, posiblemente. Entonces, eso, como pueden ver ahí, empieza, como está en la parte de abajo, se ve un neutrófilo ahí, como empieza a atacar al endotelio y empieza a generar un trombo. Nuestro propio organismo, nuestro propio sistema inmunológico empieza a complicar. ¿Y qué es lo que empieza a generar? Como lo dice ahí, disculpen en inglés, una trombosis. Empieza a generar obstrucción en la buena permeabilidad de los vasos sanguíneos. Pero como este endotelio tiene que cumplir su función de facilitar el paso del oxígeno, por ejemplo, lo que sucede es una vasodilatación. El vaso sanguíneo se dilata, ¿no?, se estira, por así decirlo, sus células para que pueda ingresar. Pero sin querer, esa vasodilatación produce que acumule más líquido y por lo tanto hemodinámicamente a la persona lo va a complicar, ¿no? Poniéndolo en otras palabras quizás más rápidas, es como que sucede una vasodilatación de las extremidades inferiores o superiores, ¿no?, y por lo tanto el organismo no está recibiendo buena carga de volumen hacia el corazón para que pueda hacer su efecto, ¿no? Porque acuérdense de que el sepsis es un tipo de choque o shock distributivo, ¿no? Algo está produciendo una vasodilatación que luego seguro lo podríamos confirmar de alguna forma, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El organismo, a pesar de que hay este trombo, esta trombosis que no facilita el buen intercambio gaseoso, por así decirlo, entonces
el glóbulo rojo, el eritrocito, trata de cumplir su función, entonces se deforma y empieza a filtrarse o a ingresar hacia estos tejidos fuera del vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces, no solamente se está formándose unos trombos, unos coágulos por dentro, no solamente hay una vasodilatación, sino hay una pérdida ya de los glóbulos rojos hacia el extravascular, ¿ya? Entonces, como pueden ver en la parte inferior, disculpe, está en inglés, ¿no? Creo que ustedes también conocen, sucede entonces una hipoperfusión, ¿no? Porque el trombo está siendo ocluido, la vasodilatación está disminuyendo, la buen volumen que llegue, la éxtasis sanguínea inclusive si desean, y eso empieza a generar una disminución en la buena oxigenación. Entonces, como fueron la primera reunión de shock hipovolémico, por ejemplo, entonces empieza otra vez la mitocondria a sufrir en este caso. Y lo que me va a dar es una alteración, ¿no?, de los órganos. Porque si este vaso sanguíneo, imagínense, está alimentando o está irrigando hacia el riñón, entonces empieza a complicarse bastante. Y bueno, ya para terminar en el lado derecho, dice, ¿no?, la función de barrera, entonces ya se empieza a perder este endotelio, también al no ser alimentado correctamente, empieza a complicarse más. Sí, es un poco antiguo, es del año 2013, pero bueno, es lo más cercano y quizás un poco más didáctico que encontré para ustedes. Bueno, entonces, existen los factores del patógeno, como dijo, ¿no?, la carga viral, ¿no?, la virulencia, ¿ya?, que tiene la patogenicidad, que tiene estos gérmenes, pero hay que recordar los factores del huésped, ¿no? Sexo, raza, la genética, ¿no?, la edad, comorbilidades y algún tipo de medicamento, ¿no? Si encima está tomando, imagínense, corticoides, entonces quizás puede ser también una alteración para su sistema inmunológico. Y todo esto posiblemente me va a llevar a una sepsis. Pero tiene que estar relacionado, como se le pone en la parte inferior, por una infección. Tiene que haber el ingreso de algún tipo de germen, patógeno, algo por el estilo, para que me produzca una respuesta descontrolada, no manejable. Que esto se representa en sepsis, ¿no? Y que luego sí, ¿no?, como lo pongo del lado derecho, habría que considerar lo que es una disfunción orgánica, ¿no?, siempre relacionado con la infección, ¿no?, por favor. Entonces, en la primera reunión que hablamos sobre estos capítulos de emergencia, el cual fue shock hipovolémico, les mencioné nada más, probablemente no lo puse en diapositiva, un poco adrede para mostrarlo ahora, principalmente. Como lo dice, bueno, un poco pequeño en la parte superior, otra vez en inglés, disculpen, ¿no?, el score del moteado, del mottling. ¿Y en qué consiste? Como se le mencionó previamente, entonces va a haber un problema de trombosis en los vasos sanguíneos, pero como hay una vasodilatación, el eritrocito sale, ¿no?, por diferenciales de presiones o por cumplir su función, sale hacia el extravascular y se puede detectar en esta parte con el signo del moteado, ¿no? Entonces es una imagen, ¿no?, del lado izquierdo, ¿no?, que inclusive se ve que le han colocado su sonda vesical ahí, y en el lado derecho una imagen en forma de dibujo, donde lo que se ve, bueno, yendo para hacia abajo dice que está el pie y hacia arriba está lo que es la ingle. Y pueden ver, ¿no?, que hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esto empezaría, ¿no?, que ustedes principalmente lo podrían encontrar a nivel de la patela o a nivel de la rodilla de la persona. Pero cuanto más empiece a ampliarse estos hematomas que le están apareciendo, peor es la posibilidad de que esta persona se me está complicando más. Como se le pone en esta imagen también, ya un poco antiguo, 2017, pero es que encontré estas dos formas, tanto en dibujo como en la vida real, en una imagen de la izquierda. Cuando empiece a aparecer con mayor diámetro, mayor amplitud, mayor es el porcentaje de problemas hacia la persona que puede haber, ¿ya? Entonces, el signo del moteado por algún tipo de coagulopatía puede dar problemas. Si hay coagulopatía, puede haber hipoperfusión, que es lo que se mencionó previamente, que casi yo ahora no le estoy trayendo mucho el cuadro clínico, ¿no?, de oliguria, taquicardia, diaforesis, palidez, acrocianosis, ¿no?, entonces al trastorno del sensorio. Creo que ya está de más en esa parte. Pero eso sí,
La presión de pulso, que se le ha mencionado, por ejemplo, en shock hipovolémico, siendo el valor normal 30-40, donde debería de ser menor de 30, ¿no? Pero en este caso, la presión de pulso también me va a ayudar, pero va a estar aumentada, va a estar incrementada, a diferencia del shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque hay una vasoplejía, ¿no? O porque es un shock distributivo. En resumen, hay una vasodilatación. Entonces, la presión de pulso yo lo puedo encontrar. Entonces, eso por favor recordar. Los criterios de la evaluación SOF, ¿no? Son siglas en inglés, ¿no? Secuencia de órganos, ¿no? De falla de forma aguda, ¿no? Pero son tres, ¿no? Son tres los que se pueden evaluar rápidamente. ¿Por qué? Porque como se le dijo al principio en la exposición, esto genera que si cuanto yo más me demore, mayor es la mortalidad. Si me permite, por cada minuto que ustedes se vayan demorándose, la estadística o la probabilidad de complicaciones es mayor. Entonces, reconocerlo rápidamente puede servir. ¿Cómo se le pone ahí, no? Entonces, para yo pensar en sepsis, debe haber un foco infeccioso, principalmente respiratorio. Segundo, podría ser digestivo o urológico, ¿ya? Por favor, recordar, respiratorio, digestivo o urológico, ¿ya? Entonces, si yo sospecho que hay una infección, puede ser una persona de edad, quizás, una persona que tiene alguna comorbilidad, diabetes o algo oncológico, no lo sé. Entonces, lo que yo debo de sospechar es de que no estaré o estaré solamente en un proceso infeccioso, quizás estoy también frente a sepsis. Y son tres los parámetros que debo de recordar. Pregunta de examen. Los criterios rápidos o quick soft, ¿no? Que como lo ponen, alteraciones del nivel de conciencia, es lo que van a encontrar principalmente en la literatura, ¿no? Pero si lo queremos cuantificarlo, ya sabemos que lo normal es 14 y 15 de la escala de coma de Glasgow, entonces menor igual a 13, por favor, ¿no? Me va a dar una positividad. La presión arterial sistólica, nada más, ¿no? Debería de ser menor de 100 milímetros de mercurio. Ahí iría otro punto. Y el otro es la frecuencia respiratoria, mayor e igual a 22 respiraciones por minuto, ¿ya? Por favor, recordarlo. Y para que sea positivo, yo solamente necesito mayor igual a 2, o sea, mínimo 2 de estas variables que me den positividad, más la sospecha de que esta persona tiene un cuadro de infección. Y con eso puedo yo ayudarme. Quizás eso fue hasta el 2016, ¿no? Le daban bastante pleitesía, le rendían tributos al Quicksoft, pero como le estoy trayendo del año 2021, porque es el más antiguo, cada 5 años se reúne, luego en este 2021 dicen que no necesariamente es así. Por eso me gusta medicina, nos vamos estudiando y quizás algo que aprendimos previamente hay que reformularlo otra vez, ¿no? Es de que lo que sí me ayuda, los criterios Quicksofa, es para poder detectar una posible mortalidad por sepsis. Eso sí, ¿no? Pero en estas recomendaciones que nos traen, luego lo voy a traer, que también puedo apoyarme de otros tipos de parámetros, ¿no? Esta es la evaluación ya completa, ¿no? Lo que es el software completo, ¿no? Como se decía, ¿no? Secuencia orgánica de falla, ¿no? Assessment evaluativa, ¿no? Manera de que cada uno pueda interpretarlo con el parámetro que tiene. ¿Ya? Entonces, ese es más amplio, no se utiliza rápidamente porque estamos diciendo que yo necesito detectarlo, por así decirlo, a los minutos nada más. Y, como podrán verlo, disculpen, voy a maximizarlo, ¿ya? Tiene varios parámetros, ¿no? Por ejemplo, el PAFI, ¿no? Que es simplemente la división entre la presión arterial y el FiO2. Entonces tengo que encontrar un gases arteriales posiblemente, ¿no? Coagulación, dice, los representantes de las plaquetas, o sea, necesitaría un hemograma, por ejemplo. Hígado, bilirrubina, quizás un perfil hepático, que me va a demorar posiblemente. Cardiovascular, la presión arterial, bueno, sí, ¿no? Pero por ahí pueden ver algunos parámetros, ¿no? Que puedo utilizar algún tipo de inotrópicos, ¿no? Dopamina o vasoactivos, ¿no? Norepinefrina, por ejemplo, ¿no?
Glasgow, ¿no? Que creo que en cada práctica se va a tratar de reforzar lo que es la escala de coma de Glasgow. Y bueno, la creatina, ¿no? La creatina o el flujo urinario colocándolo en la sonda vesical, ¿no? Pero si podrán sospechar o entenderme, vemos acá parámetros que no son de forma tan inmediata, son laboratoriales y que va a tomar su tiempo. Entonces, detenerme solamente en buscar el sepsis utilizando los criterios SOFA no sería lo correcto. ¿Ya? Por favor. Pero es importante, no me malinterpreten. Entonces, por favor, puede ser pregunta de examen. No la cantidad, ¿no? Uy, yo tengo que recordar 1,2, 1,9, no, sino simplemente los parámetros, las variables, por favor. Y quizás puedo ayudar con lo siguiente, lo que me enseñó mi maestro, me decía, los criterios SOFA son solamente 6 criterios, ¿ya? Y lo que yo debo de recordar es, empezando en la parte superior, espero ser didáctico. Piense en mi cabeza. ¿Cómo evalúo mi cabeza? Escala de coma de Glasgow. Ok. Voy bajando. ¿Qué otro órganos importantes tengo en el pecho? El corazón. ¿Cómo evalúo el corazón? La PAM, la presión arterial media, ¿no? Que ahí lo tiene. ¿Cuál es otro órgano importante en la jaula torácica? Los pulmones, ¿no? El PAFI, bueno, el SAFI. El SAFI también se está utilizando bastante. El SAFI simplemente es la división entre la saturación de su pulso oxímetro con el FiO2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo evalúo? O PAFI o SAFI, ¿ok? Voy bajando. ¿Qué otro órgano importante tengo en el abdomen? El hígado. Con un perfil hepático, ¿no? Puedo ver lo que es la bilirrubinas, posiblemente, ¿no? ¿Qué otro órgano importante tengo a nivel abdominal? Los riñones. Y los riñones lo puedo ver con la creatinina, perdón, o con el flujo urinario, ¿ok? Y para cerrar, todo, decía mi maestro, todo sería lo que es la parte circulatoria, y con eso lo evalúo con las plaquetas, ¿ya? Espero haber sido didáctico, entonces para que ustedes también lo recuerden, porque puede ser pregunta de examen. Solamente las variables que compromete o entiéndase por SOF, ¿ya? Entonces, si vamos avanzando lastimosamente, porque también el tiempo me gana, el shock séptico sería la complicación de la sepsis, ¿no? Que ya me empieza a complicar más la persona. Entonces, ¿cómo lo puedo delimitar? ¿No? Cuando yo empiece ya un tratamiento hídrico y encuentre la refractariedad, la resistencia, ¿ya? A esto. O que la hipotensión en el ámbito sistólico nada más sea menor de 90. Que tenga sepsis, ¿no? Si es shock séptico, tiene que tener. Que esté utilizando vasopresores a la cabeza norepinefrina, pero utilizando esto logre mantener una presión arterial de media mayor o igual de 65. Utilizo norepinefrina 0,2 microgramos, por ejemplo, y consigo de recién lo que es una presión arterial media mayor de 65. ¿Ya? O, como ustedes ya vieron en el shock hipovolémico, el lactato, que el lactato debe estar mayor de 2 milimoles por litro. Entonces eso me habla de una respiración anaeróbica. Entonces, con todos estos criterios que no son incluyentes, o sea que no todo debe de cumplirse, ¿no? Puede cumplirse alguno de ellos, uno de ellos, entonces ya me hace sospechar de que la persona puede estar en shock séptico, ¿no? Voy a tratar de avanzarlo un poco rápido. A ver, entonces, a ver, disculpe si está en inglés, porque era lo más didáctico lo que se encontraba, ¿no? Dice, si en la parte superior dice una persona está con la sospecha de alguna infección. Entonces, listo, sospecho de neumonía, imagínense. Ok. Quicksoft, evalúo con los criterios Quicksoft. ¿Ya? ¿Me sale mayor o igual a 2? Ah, voy bajando. Sí, dice. Ok. Pero en cambio, no. Ah, ok, entonces podría ser todavía sospechoso de lo que es sepsis, pero todavía no me acerco al diagnóstico. Y como dice del lado derecho, empiezo a tratar de, si no voy a acercarlo así, hacer un monitoreo clínico, ¿no? Hacerle un seguimiento, ¿no? Pero empezando en negativo, o sea, el sospecho de infección, una neumonía, como dije aquí en la comunidad, y los criterios Quick-SOFA que tenga 2 de 3 parámetros, si tengo los 3, mucho mejor o peor, no sé. Y entonces lo que hago es una evaluación de un tipo de falla orgánica, ¿no? Y a eso, ¿cómo lo someto? Con los criterios SOFA, que no son inmediatos, no son tan rápidos, ¿no? No hay nada de eso, de los criterios SOFA, ¿no? Lo que se mencionó, ¿no? Cabeza, corazón, pulmón, hígado, riñones y plaquetas. No lo hay, entonces, ¿no? Todavía podría estar haciendo un seguimiento nada más. Pero en cambio, sí lo encuentro que ya tiene criterios. Los criterios SOFA también tienen que ser mayor o igual a 2, ¿no? Puntos, como vieron, 0, 1, 2, 3. Entonces, este también me da importancia, pero que es muy amplio y se demora mucho.
Entonces, ahí digo que hay sepsis, ¿ok? Pero si yo veo de que hay, disculpen, ¿no? Despite o hay resistencia a la fluidoterapia, como se mencionó, ¿no? Que necesito un vasopresor para mantener una PAM mayor o igual a 65, y que tenga un lactato mayor a 2, entonces ya estoy frente a un cuadro de shock séptico. Y si no tuviera nada de esto, como lo ponen ahí el no, simplemente me quedo con sepsis, por favor, ¿ya? Entonces, a ver, algunas recomendaciones, como les dije, ¿no? En 2016, Quick Sofa lo máximo. 2021, ya no tan así, ¿no? Como le traje en esa campaña sobreviviendo a la sepsis. Menciona de que, por favor, los criterios Quick Sofa son importantes para pronosticar la mortalidad por sepsis. Se te puede morir la persona por sepsis, te dice, pero que lastimosamente no es muy sensible, ¿ya? Entonces puede ser que se te pueda pasar algún tipo de diagnóstico. Razón por la cual, como lo ponen ahí, en el ámbito nacional, bueno, en Gringolandia utilizan los MIUS, ¿ya? Y los MIUS, que es otro tipo de escala. Eso no les he traído, ¿ya? Pero sí lo deben de reconocer quien está en el medio, los criterios SIRS. Entonces, ¿qué es lo que dice, como lo están leyendo? No solamente utilicen el Quick Sofa para sepsis, sino también apóyense de otros parámetros, como son los criterios SIRS, ¿no? Y para recordarlo, pregunta de examen, ¿no? Para hacer los criterios, ¿no? Como dice, debe ser siempre de dos, ¿no? Siempre acuérdense, de todos estos criterios, dos por lo menos, ¿no? Debe tener por lo menos dos o más, ¿no? Temperatura, mayor de 38, menor de 36, ¿no? Frecuencia respiratoria, mayor de 20, ¿no? Un PACO, menor de 32, una frecuencia cardíaca mayor de 90, no 100, ¿ya? Uno laboratorial, ¿no? Leucocitos, menor de 4.000 o mayor de 12.000, que puede ser pregunta de examen, ¿ya? Entonces, tienen una persona que ya sospechan sepsis, no solamente utilicen el Quicksoft, sino también lo que es los criterios SIRS, ¿ya? Entonces, cuando tengan eso, por favor, el lactato, como se dijo, de forma laboratorial, ¿ya? Y el otro que se ha encontrado en shock hipovolémico, ¿ya? El llenado capilar, por favor. Algunas personas al llenado capilar ya lo consideran como una función vital, que debería de estar consultándose junto con la temperatura, la presión, la frecuencia cardíaca. Simplemente es tomarlo correctamente. Acuérdense que en este caso hay una vasodilatación. Y como se les seguro le habrán enseñado a ustedes en semiología, hay que, preferible, deseable, ¿no? Presionar el lecho unguial. Pero como hay una vasodilatación, por favor, no quiero algo así, ¿no? Que dice, a ver, comprimo, 1, 2, a ver, veo, ¿está o no está? No. No estamos hablando, de ejemplo, en mi casa, sino estamos hablando de una persona que ya se empieza a complicar, hay vasodilatación, hay choque, entonces debo de comprimir una cantidad de segundos. Si quieren un número, por lo menos 10 segundos. 10 segundos estar comprimiendo para poder recién tomar la decisión en el lecho unguial, por favor. Inclusive hablan el dedo índice, ¿no? Pero bueno, ya. Principalmente con el tiempo. No quiero que algo así, a ver, déjame ver, un par de segundos, quiero ver. No, parece que no. Por favor, unos 10 segundos por lo menos y de recién ustedes puedan decir sí o no, más de 2 segundos. Y con eso hay otro estudio, lo que llaman el estudio Andrómeda. Cuando ustedes sospechen esto clínicamente, ¿no? Por ejemplo, la escala de Motley, ¿no? O signos de hipoperfusión más el llenado capilar, ustedes ya están diciendo de forma temprana, sin temor a equivocación, que están frente a una persona en estado de choque o shock. Por favor, algo tan rápido, por así decirlo. Entonces, si estamos frente a un estado de choque o de shock, debo de utilizar vasopresores, por favor. A la cabeza, la norepinefrina, ¿no? ¿Y cuál es mi gol? Por así decirlo, mi gol que yo necesito mantener, mi objetivo es tener la PAM mayor de 65 milímetros, ¿no? Por favor, tenerlo presente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo ir ayudando? Porque como tiene que ser algo rápido, no puedo demorarme, como les dije, ¿no? El examen físico lo pasé, claro, lo dije, ¿no? Pero ya en anteriores ocasiones se había mencionado, ¿no? Los signos de hipoperfusión, ¿no? Oliguria, trastorno del sensorio, ¿no? Hipertensión, perdón, bueno, hipotensión, taquicardia, ¿no? Taquimia, midriasis, ¿no? Todo eso. Entonces, el tiempo avanza. Y entonces debo yo de estar reconociéndolo. Eso es lo que dice prácticamente ahí, medir el lactato, ¿no? Obtener sangre, ¿no? Para poder hacer los cultivos, ¿no? Porque voy a administrar antibióticos, acuérdense de que estamos nosotros mencionando de que esto se debe a una infección y que lastimosamente nuestro sistema inmunológico de manera descontrolada se está reaccionando.
Entonces, antes de iniciar antibióticos, debo tener por lo menos una muestra de sangre. Y debo de ya administrar número 3, ¿no? Lo que es antibióticos, antibióticos de amplio espectro, ¿ok? Y administrar cristaloides. Hasta en ese momento se hablaban bastante de 30 mililitros por kilo en las 3 primeras horas, ¿no? 30 mililitros por kilo dentro de las primeras 3 horas, ¿no? Para poder mejorar, ¿no? Y bueno, abajo dice dentro ya de las 6 horas, ustedes ya pueden complementarlo. Disculpen por el tiempo, ¿no? Pero entonces, ¿no? Dicen de que yo debo de utilizar vasopresores para poder mantener una PAM mayor de 65, ¿no? Pero la presión arterial media, como le pongo abajo, es el principal impulsor del retorno venoso. Incrementa lo que es la precarga y por lo tanto mejora el gasto cardíaco o lo disminuye. Por lo tanto, aumentar la presión arterial media suele dar como resultado un aumento del flujo tisular. Como hay hipoperfusión, llega mejor presión y por lo tanto una buena perfusión, una buena cantidad de oxígeno, si desea. Si bien algunos tejidos, ¿no? Como el cerebro y los riñones, tienen su propia autorregulación, ¿no? Su propia forma de mejorar su deficiente irrigación sanguínea que tiene, ¿no? Pero siempre se depende de la PAM. Si en cambio, como le pone acá, ¿no? Es una PAM disminuida, ¿no? Menos de 60 milímetros de mercurio, entonces tanto el encéfalo como los riñones o las nefronas empiezan a recibir una menor hipoperfusión. Razón por la cual es que debe de estar deseable mayor o igual de 65 milímetros de mercurio la presión arterial media, ¿no? Disculpe, quizás un poquito nutrido, ¿no? Pero eso que he tratado de reducirlo, ¿ya? Como lo pongo acá, ¿no? La sepsis es el tratamiento debe ser de forma casi inmediata, detectándolo casi con el llenado capilar, si me permite, ¿no? Lo mismo dice ahí, 30 mililitros por kilo, ¿no? Dentro de las primeras 3 horas, ¿ya? Luego en el número 6, ¿no? Pueden ustedes tomar medidas, ¿no? Dinámicas para poder sospechar si es que va a haber algún tipo de mejora en este caso. ¿Y qué es lo que lo pone abajo en las observaciones? Que los parámetros dinámicos incluyen la respuesta a elevación pasiva de las piernas. O sea, yo necesito saber de que esta persona me va a responder a fluidoterapia, porque es uno de los criterios para pensar en sepsis, o perdón, en shock séptico. Entonces, mientras que me demoro poner la bránula, abrirlo a chorro, usted me dice en 3 horas, va a pasar el tiempo. Y como se le ha mencionado de forma brusca que quizás esta vasodilatación la voy a encontrar principalmente en las piernas, por así decirlo, o en los brazos, entonces simplemente de manera pasiva yo agarro las piernas de la persona y las elevo, ¿no? Como que lo pongo en 90 grados para pensar por gravedad de que toda esa sangre que está en los miembros inferiores caiga y regrese al sistema cardiovascular o al corazón. Y que este debe de verse reflejado como que ha ingresado una cantidad de sangre, una cantidad de fluidoterapia y yo tome una decisión. Ah, miren, ha mejorado la poscarga posiblemente. Entonces, de esa manera yo también puedo tener una forma de decir si es que la persona me va a responder a la fluidoterapia, ¿no? Es lo que está tratando acá de mencionar, bueno, entre otros lo que es la ecocardiografía, ¿no? Volumen sistólico, y se llama un poco para medicina intensiva, ¿no? Pero, como le dije, podemos evaluarlo con la elevación de piernas. Entonces, ¿no? Sepsis necesita un tratamiento de forma inminente, rápidamente, no hay que perder mucho tiempo, ¿no? Como de 30 centímetros por kilo, ¿no? De forma intravenosa, con cristaloides, preferible, ¿no? Cloruro de sodio, para tenerlo en consideración, ¿no? La PAM debe ser el objetivo mayor de 65, ¿no? Se recomienda tener como una guía para la resucitación cuando poco a poco el lactato empieza a nivel sanguíneo, empieza a mejorar, ¿no? Entonces, si empieza a disminuir, la buena perfusión empieza a suceder en las células, ¿no? Pero si en cambio se mantiene el lactato incrementado o inclusive incrementa todavía, entonces la hipoperfusión se va a mantener más todavía. Pero, por favor, si bien dice, espero no sonar contradictorio, si bien se le ha puesto de que es 30 centímetros cúbicos o mililitros por kilo dentro de las 3 horas, eso fue en la campaña sobre la sepsis 2021, acá hay otro, de la New England Journal,
y lo pueden ver ahí, dice del año 2022. Como usted me dice de que tengo que ser rápido, no voy a esperar 3 horas de recién para yo esperar si es que la persona me va a hacer resistencia o refractariedad al tratamiento hídrico. Entonces, del lado superior derecho les traigo, no sé si lo conocerán, la curva de Frank-Starling, no la ley de Frank-Starling, la curva. ¿Y qué quiere decir esto? De que, a ver si lo puedo agrandar. Acá, acá. Ya dicen que, por ejemplo, desde la parte inferior es cuanto más mejore la precarga. ¿Ya? Y en la parte de la columna de la izquierda, ¿no? Cómo mejora el volumen sistólico. Entonces, si yo voy poniéndole en la parte inferior, en la curva inferior, ¿no? Que está yendo hacia la derecha, si yo empiezo a darle un mayor volumen, entonces debería de incrementar la eyección del ventrículo izquierdo, ¿no? Para dar un mejor volumen sistólico. Pero si yo tengo que es un corazón insuficiente, como se mencionó, como una comorbilidad que tenga la persona, hipertensión arterial, por ejemplo, o diabetes, por más líquido que le meta, como pueden ver, mira, está incrementándose la precarga, más volumen, más cloruro, más cristaloide, no hay un incremento del volumen sistólico. Más en cambio, en la curvatura superior, ¿no? Donde tiene un corazón normal, entonces le estoy metiendo líquido, ¿no? Va mejorando la precarga y a la vez, como pueden ver, va mejorando el volumen sistólico de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, eso sería lo esperable. Pero vaya a ser, acuérdense, aunque, bueno, creo que se menciona, pero ha salido un artículo hace poco donde habla que el shock séptico puede llevar a un shock cardiogénico también. Acuérdense de lo que se les expuso la semana pasada, de lo que era el tipo de infarto tipo 2, ¿no? Por una hipoperfusión, por una demanda tisular, ¿no? En este caso, acuérdense que la sepsis está dando alteraciones a nivel de los tejidos y puede dar un problema también de shock cardiogénico. Se pueden mezclar, como se dijo en shock hipovolémico, quizás no sea el más común, pero puede mezclarse con otros tipos de shock. Entonces, por favor, a tener presente esto. Entonces, si tengo un corazón enfermo, le meto más volumen, no se puede entender de que esa va a ser la forma correcta, ¿no? Y si es como el reporte de la curvatura mayor, claro, si está de su corazón normal, eso sí va a poder contribuir. Entonces, ¿qué es lo que quiero ponerle acá según ese artículo? Donde dice, ¿no? La restricción, bueno, en inglés, disculpen, restricción de fluidos intravenosos en la unidad de cuidados intensivos con pacientes con shock séptico. Hay que tener cuidado con la cantidad de volumen. O sea, disculpe si suena contradictorio. Usted me dice 30 mililitros por kilo en 3 horas y ahora usted me está diciendo ¿qué? Que acá dice, o en ese artículo, o en ese paper, que la intervención hídrica debería ser solamente 500 mililitros. Y con eso poder tener una decisión si es que ya va a haber algún tipo de cambio o si se persiste con la hipoperfusión. Entonces, medio litro me puede ser más rápido y por lo tanto mi decisión puede ser mejor en este caso. ¿Ya? Wow, me quedan 4 minutos. Entonces, a ver, acá hay otro artículo, ¿ya? Ese sí es un poco más antiguo, ¿ya? Es ya en el ámbito quirúrgico, en el 2015, pero lo traen a colación. Entonces, que yo podría utilizar unos mini retos, ya no 30 centímetros cúbicos por kilo, sino solamente 3 mililitros por kilo. Y de ahí ver, ¿no? Si empieza el número del medio, bueno, el volumen el volumen de vasodilatación no viene al caso, ¿no? Sino de que cómo empieza con esos pequeños retos de volumen a mejorar la buena perfusión a nivel de los tejidos, ¿no? Puede ser por llenado capilar, puede ser por mejora del gasto cardíaco, la poscarga, la PAM, puede verse reflejado. ¿Ya? Entonces no debería, en estos casos de shock séptico, no debería de esperarlo, ¿no? Que luego ya cuando veo que sí, lastimosamente no está mejorando, ya podría cambiarlo a una carga mayor de volumen, ya no a 30, sino solamente a 8 mililitros por kilo. ¿Ok? Por favor. Entonces, a ver, un poco rápido, ¿no? Como sabemos, entonces, ¿no? Hay que utilizar cultivos, ¿no? Porque voy a utilizar antibióticos, no se vaya a alterar esto, entonces debo de tenerlo previamente, ¿no? Hay que utilizar antibióticos de manera empírica. No sé qué tipo de germen será, lo estoy poniendo para cultivo, ¿no? Hemocultivo posiblemente. Puedo tener muestra de orina para urocultivo. Puede quizás tener, si es una persona, imagínense, con RCT en diálisis o hemodiálisis, quizás tenga un catéter, también debería obtener ese catéter, posiblemente que sea el foco infeccioso, antes de iniciar mi tratamiento antibiótico. ¿Ya?
Ya, ya luego cuando se identifique ya se puede redistribuir mejor el tratamiento de antibióticos, ¿ok? Entonces, cuando yo vea que tenga una persona con shock séptico, ¿no? Entonces, debo de administrar antibióticos, por favor, ¿ya? Antibióticos de forma inmediata, empírica, de amplio espectro, ¿no? Pregunta de examen. Recomendable, como dice ahí, deseable en este artículo grande, que sea dentro de la primera hora que ustedes reconozcan. Ajá, estoy una persona ya con altamente el diagnóstico de shock séptico, inicio antibióticos de forma empírica, ¿ya? Dentro de la primera hora, ¿ya? Pero en cambio, tengo sepsis, pero sin estado de choque, sin shock séptico, solo sepsis, tengo hasta 3 horas todavía, me puedo demorar. Por eso acá es un poquito la rapidez que se está mencionando, o sea que cuanto más, no le traje una estadística para no tomar mi tiempo, que cuanto mayor usted su demora en el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento, la mortalidad se incrementa exponencialmente. Entonces, por favor, tener eso presente, ¿ya? Deberían de utilizar preferible, ¿no? 2 tipos de antibióticos, ¿ya? De diferente cepa, ¿no? Por así decirlo, para gram negativo, y el otro para gram positivo, ¿ya? Inclusive, ¿cuánto debe durar? Por lo menos unos 7 o 10 días aproximadamente, mientras que tendrán los resultados posiblemente o un avance de los que son los cultivos que ustedes nos han pedido hasta que logren encontrar qué tipo de germen es y redirijan de forma más adecuada el tratamiento antibiótico. Por favor, antes se utilizaba la procalcitonina, ¿no? Para poder ayudar al diagnóstico, ahora ya no, por eso la parte inferior, sino, ¿no? Se utilizaba, ¿no? ¿Cuándo puedo utilizar antibióticos? Si es que ya puedo utilizar, esperaré lo que es la procalcitonina, ¿no? El PCT. No, como estamos diciendo, ¿no? Eso yo no necesito que me demorarme mucho. Razón por la cual lo que es actualmente, según esa información de 2021, voy a utilizar la procalcitonina cuando empiece a disminuir para poder suspender, ¿no? Estos usos de antibióticos, ¿ya? Eh, claro, no hay que reemplazar en este caso, ¿no? El juicio clínico. Si yo sospecho shock séptico, inicio antibióticos lo más pronto posible, ¿ok? Para que me pueda ayudar. Buscar la fuente de dónde está la infección, ¿no? Quizás a la cabeza, principalmente problemas respiratorios, como le pongo acá, dispositivos que tengan, ¿no? Posiblemente tengo un catéter peritoneal, porque es una persona que se dializa, diálisis peritoneal posiblemente, entonces puede ser que ahí esté el problema en este caso, ¿ya? Los fluidos, ¿ya? Deben de utilizarse para poderse ayudar a la cabeza cristaloides, los que son las gelatinas, coloides, esas cosas, ya no, por favor, cristaloides, cloruro de sodio, norepinefrina, como el primer vasopresor, por favor, choque, piensen ustedes, norepinefrina. Si no les ayuda, pueden agregarse vasopresina para poder mejorar la presión. Y si tuviese algún tipo de alternativo a la vasopresina, quizás por problemas solamente en algunas personas, ¿no? Que tengan problemas de taquiarritmias o bradiarritmias, en este caso, podrían utilizar dopamina, otro tipo, ¿no? Para ir acabando, ¿cuándo utilizar norepinefrina? Disculpen si está en inglés, es que en inglés es lo que veo más didáctico, quizás, pero mi comentario puede valer. ¿Cuándo voy a utilizar norepinefrina? Cuando dígase que hay una hipotensión que está amenazando la vida. Se podría agregar o además también evaluar lo que es la presión arterial diastólica, ¿ya? PAD, ¿ya? Presión arterial diastólica, que sea menos de 40. Inclusive creo que cuando hagamos el full code, creo que con lo que es shock séptico habla de menos de 40, menor o igual a 40, como dicen, ¿no? O parecido a índice de choque, cuando era para shock hipovolémico, que lo que era la diferencia entre la frecuencia cardíaca y la presión sistólica, ¿no? Mayor a 1 era 3, en este caso, para pensar en el uso de la norepinefrina en shock séptico, por favor, shock séptico, es simplemente, disculpen si en inglés, ¿no? Frecuencia cardíaca, ¿no? Heart rate, y la presión arterial diastólica, no sistólica, presión arterial diastólica mayor o igual a 3, ¿ya? Mayor o igual a 3 y entonces ustedes sospechan. O que haya una sobrecarga de fluidos, un riesgo de sobrecarga, alto riesgo de sobrecarga hídrica, ¿no? Una resistencia hídrica, ¿no? Si no hubiera nada de esos, como dice en el lado izquierdo, entonces simplemente puedo completar mi resucitación hídrica tranquilamente. Pero si encuentro alguno de ellos, o inclusive todos de ellos, sí, por favor, como dice, iniciar rápidamente el uso de norepinefrina y además su tratamiento hídrico.
¿ok? Que ya me pasé varios minutos. Si en cambio tiene justo como quedamos una alteración cardíaca, entonces podría utilizar dobutamina, ¿ya? Por favor, ¿ya? Para poder hacer lo que son las drogas vasoactivas, alguien dirá, ¿no? Tengo que colocar en mi catéter venoso central, ¿no? En este caso está diciendo que no, ya no es necesario, su vía periférica lo podrían utilizar, solamente que podrían utilizarlo, como dice, en la vena fosa antecubital, ustedes ya conocen, ¿no? La basílica y la cefálica, ¿no? Es la que ustedes podrían utilizar principalmente, pero en cuestión de 12 hasta 24 horas, acuérdense también, no mucho tiempo, hasta que, digamos, lo logre estabilizar, porque necesito cumplir los parámetros de hacerlo rápidamente, necesito que ingrese esta norepinefrina, porque si no, se me va a complicar más la persona. Y el orden, ¿no? Según el CHEST, disculpen, otra vez en inglés, de 2023, norepinefrina, vasopresina, como se dijo, ¿no? Hidrocortisona más fludrocortisona, ambos, por favor, ambos corticoides, ¿ok? Corregir la acidosis, el azul de metileno que lo voy a traer luego, y luego considerar inotrópicos, ¿no? No vasoactivos, inotrópicos, ¿ya? Bueno, lo mismo, ¿no? Por favor, hidrocortisona y fludrocortisona, los dos corticoides, ¿no? A la vez, por favor. Ya, la transfusión, cuando sea menos de 7, ¿no? gramos por decilitro, ¿no? Con las plaquetas estén muy disminuidas, también tiene que haber una transfusión plaquetaria menor de 10.000, por ejemplo, ¿no? O cuando hay un sangrado menor de 200.000. Ya en este caso, prevención de trombos, acuérdense lo que se dijo, se puede formar trombos, se puede obstruir, en este caso, deberían de ustedes utilizar lo que es la heparina de bajo peso molecular, mejor, en vez de la heparina no fraccionada, ¿no? Por favor, que ahí está, sobre que el tiempo me ha ganado. El azúcar, acuérdense, cuando hay una alteración metabólica orgánica, lo que es la alteración de la buena glucosa, de la glicemia, inclusive si la persona es diabética, peor todavía, cuando llegue a 180 miligramos por decilitro, es mi tope para yo poder utilizar tratamiento insulínico, por favor. De 140 a 180, normal, le permito, le consiento, es lo que dice un poco hasta abajo, ¿ya? En este caso. El bicarbonato, solamente en la parte inferior, si no voy a hablarlo, evitarlo solamente cuando ya el pH esté muy disminuido, ¿no? El punto de quiebre es 7.15, ¿no? Entonces, con nada le podría ya obtener esa forma. Y la última, ¿no? Que me pasé ya, para que estén en su práctica. Shock séptico, el azul de metileno, ¿no? Su pros y sus contras. En el lado izquierdo dice, ¿no? El incremento del óxido nítrico sintetasa inducible, que ustedes lo conocen en bioquímica seguro. Eso me va a dar un incremento del óxido nítrico, y por lo tanto el óxido nítrico me da una vasodilatación, que eso es contraproducente para la persona, y por lo tanto además puede hacer resistencia a las catecolaminas, ¿no? Entonces viene el azul de metileno, ¿no? En la membrana basal inhibe, como ustedes saben, ¿no? el guanilato ciclasa, ¿no? Y disminuye, por lo tanto, el GMP cíclico, el guanosin monofosfato, ¿no? Y esto lo que va a hacer es mejorar el tono vascular, o sea, no va a facilitar la vasodilatación, ¿no? Por lo tanto, dice, bloquea los efectos vasodilatadores. A favor, ¿por qué está? Porque eso mejora la presión arterial media, lo que yo deseo. Por lo tanto, voy a utilizar menos norepinefrina para no haber complicaciones, ¿no? Y por lo tanto, la duración de los vasopresores van a ser menores. ¿Y cuáles están en contra? Que lastimosamente todavía no es una evidencia muy fuerte, ya no ha demostrado todavía lo que es mejorar la mortalidad, lo que sí es mejorar la hemodinamia, y quizás puede haber efectos adversos, ¿no? Como vasoconstricción mesentérica, un síndrome serotoninérgico, y puede estar contraindicado en gestación, o el déficit de la 6-glucosa fosfato deshidrogenasa. ¿Ya? Por favor, y creo que con eso me pasé el... el último, me olvidé eso, ¿cierto? Es una mnemotecnia de un mexicano que le he visto como tratamiento completo para lo que es un paciente crítico, pensando en shock séptico, ¿no? La mnemotécnica es Fast, Huge Beat. ¿Ya? F de feeding, de alimento, hay que darle, que no he hablado acá, la nutrición importante. A de analgesia, es doloroso este procedimiento en la persona, hay que sedarlo porque seguramente va a pasar un ventilador mecánico. Prevenir los trombos, como sí se mencionó, la elevación de la cabeza, head up, ¿no? Y las posibles úlceras que pueden aparecer por el estrés y porque va a estar la persona ahí en esa posición, ¿no? La glucosa, ¿ya? Para poderlo controlarlo, ¿no? La respiración espontánea que puede aparecer, los movimientos de los intestinos, ¿no? Como están escritos ahí, hay que evitar el estreñimiento, ¿no? Tener cuidado, ¿no? Con utilizar los catéteres, ¿no? Hay que estar teniendo presente que pueden ser los focos infecciosos, ¿no? Y poco a poco ir desescalando lo que son los fármacos, ¿no? Para que ustedes lo pueden revisar, está en castellano ahí, otra persona que por ahí lo revisé un artículo y me pareció interesante manera de resumen de todo el tratamiento de shock séptico, ¿no? Y con eso he acabado, me pasé varios minutos.
Disculpen, estimados alumnos, entonces voy a dejarlo ahí, no nada de preguntas, porque ya debe estar seguro el doctor García, ¿no? Ya próximo para ingresar. Ok, estimados alumnos, entonces lo dejamos ahí, por favor, lo voy a colocar más tarde en el Blackboard. Solamente se van a quedar los que van a tener práctica conmigo, y los demás se retiran, y los otros 5 integrantes al aula Zoom del doctor García. ¿Ok? Entonces, muchas gracias y nos vemos luego. Permiso.